Bendito Dios soberano, te agradecemos mucho, Señor, por tu palabra que es eterna, tu palabra que nunca cambia, así como, Señor, un Dios que no cambia, eres un Dios inmutable, Señor. Venimos ante tu presencia pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a poder mejorar en nuestras vidas y en nuestras prácticas a fin de darte la gloria a ti. A revestirnos, Señor, uno de nosotros con lo que tú has proveído para nuestras vidas aquí en la tierra. Danos fortaleza, Señor. Guíanos, Padre. Y en este momento, ayúdanos, Señor, a poder meditar y poder ver en tu palabra y poder entender y ponerlo en práctica, Señor. Todas tus enseñanzas. Y así, entre nosotros, animarnos y exhortándonos y animándonos, Señor, a cumplir tu palabra. Guíanos, Señor. Te rogamos que abras nuestra mente y nuestros corazones para ver tu palabra en esta mañana. En Jesucristo. Amén. Por allá, por el trópico de Cochabamba, hay un sindicato que se llama Alto Illimani. Y pues en ese sindicato del Alto Illimani existe un lugar llamado el Camino del Inca. No hace muchos años los colonos ingresaron a ese lugar que era área verde para repartirse los terrenos. Pues fuimos los primeros en pisar esas tierras vírgenes, montes grandes, selva hermosa, ¿no? Y recuerdo que cuando nos reuníamos con mis papás en las noches, bueno, con mi papá y varias personas en la noche, la conversación siempre terminaba en una conversación bastante atrayente para todos, porque era algo que a todos nos gustaba, ¿no? Y era hablar acerca de un lugar donde había en cada luna llena, o sea, brillaba ese lugar. Era un lugar así que de lejos se podía ver y podía verse un brillo en cada luna llena. Y todos casi hablaban sobre ese tema y decían, es oro, ¿no? Es oro ese lugar donde hay, porque la luna llena está delatando que en esa zona hay oro. Seguramente los incas alguna vez trajeron y dejaron, o algún inca murió en ahí con vestido de oro o algo, digamos, ellos tenían eso en mente. Pero pues la conversación se ponía un poquito más intensa cuando se hablaba de personas que sí habían ido a esos lugares en busca de ese tesoro. Entonces muchos decían que estaban caminando en búsqueda de ese lugar y se perdían y pues aparecían después de una semana, pues se perdían en ese monte y volvían a salir después de una semana, ya sin víveres, desgastados, cansados y todo, todo con la misma ropa, sucios, y otros se perdían hasta 3 días y todo se perdían porque hay un camino del Inca en ese lugar. Entonces terminaba el camino del Inca y empezaban a buscar y a meter más, pues a abrir monte, y se perdían en esas zonas. Entonces, pues hasta el día de hoy esto sigue siendo atrayente para muchos porque se sigue hablando de ese tema en ese lugar, y creo que ya pronto se va a abrir pues un lugar turístico para ver esa zona del Camino del Inca en el trópico de Cochabamba. Pero lo interesante es que cómo estas personas se comprometían tanto para poder llegar a encontrar ese tesoro, y cómo ellos daban todo de sí mismos para poder alcanzar algo que realmente lo estaban apreciando mucho, incluso sin saber que existía. Entonces vemos algo nosotros en cada año que pasa, es que nos trazamos metas, y cuando nos trazamos metas terminamos pues dando todo de nosotros mismos para poder cumplirlas. Cada año empezamos con un paso, algo así, con que pues voy a hacer esto este año, voy a hacer aquello este año, y nos fijamos de esta manera que prácticamente en el transcurso del tiempo nos esforzamos, y
Pues de esta manera me gustaría mostrarles bíblicamente en las Escrituras, en este texto de Colosenses capítulo 3, algo que realmente debemos anhelar como creyentes en el resto del año y el resto de nuestras vidas. Algo que debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros para poder vivir en esta tierra de la cual no somos. Entonces, hoy vamos a ver tres cosas en nuestro texto de estos 17 versículos. Vamos a ver tres cosas. Uno es en busca de lo mejor, y el otro es desechando la vieja naturaleza, o sea, despojándonos de lo terrenal y vistiéndonos de Cristo. Vamos a poder también ser revestidos de gala celestial. Entonces vamos a ver esas tres cosas en nuestro sermón de esta mañana. Entonces pasemos a nuestro primer punto, donde dice, donde nos muestra el enfoque apropiado del creyente que ya tiene nueva vida en Cristo. Es la búsqueda de lo mejor. ¿Y qué es eso lo mejor? Vamos a estar viéndonos aquí en nuestro pasaje, de versículo 1 al versículo 4, de ahí de Colosenses. Dice, en Colosenses dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El enfoque apropiado para el creyente que tiene nueva vida en Cristo es que su verdadero tesoro y todo su esfuerzo para poder hallarlo y para poder estar enfocado en Cristo es que en el proceso de su vida aquí en la tierra, él va creciendo en cuanto a la santificación, en cuanto a la misma salvación. Y esto es una muestra delante de todos de que Cristo está obrando en su vida. Entonces, nosotros por gracia tenemos una nueva vida en Cristo. Y no es cualquier tipo de vida, no. Lo que poseemos es vida eterna, es vida en Cristo mismo. Y es eterna porque es eterno el que nos las da. Poseemos una nueva vida que empieza con Dios y termina con Dios. Esta vida que poseemos nos es dada por Dios para ser vivida para Dios y ser vivida con Dios. Al pasar de muerte a vida, ahora tenemos una nueva meta, una nueva vida y una nueva esperanza. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, lo hace desde la prisión para animar a los colosenses a vivir, para asegurarse en Él y disfrutar de esa vida que han recibido de Dios por medio de Cristo. Esa nueva vida que tienen, o sea, a vivir su nueva vida en esta vida terrenal y pasajera aquí en la tierra. En nuestro texto de Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4 dice, ¿no? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿No? Ahí podemos ver dos cosas, ¿no? Buscad, poned su mirada en las cosas de arriba. Y cuando vemos después en el mismo texto, dice, pues que Cristo está sentado a la diestra de Dios y Él está arriba. Y nuestra mirada debe de ser a Cristo. Nuestra mirada debe de estar centrada en Cristo. Porque hemos sido llamados por Él para ser como Él. Y cuando dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice que las cosas de la tierra son las cosas de la vieja naturaleza. Prácticamente a veces tratamos de ver, tenemos este dualismo en nuestra vida, ¿no? O sea, de qué es espiritual y qué es terrenal o qué es secular. Y lo cual debemos de ver en nuestro corazón lo que realmente es
es al agrado de Dios y lo que no es al agrado de Dios. Por ejemplo, lo que no es al agrado de Dios es que, como en nuestro texto nos describe, es todas estas cosas de la fornicación, la impureza, las pasiones, esos malos deseos. Pero lo que agrada a Dios realmente es que vivamos pues entre nosotros con compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Estas son las cosas celestiales que todo creyente debe vestir. Entonces el apóstol Pablo en esta parte está uniendo dos cosas. Uno ha muerto en sí en Cristo, y otro lo que está viviendo en Cristo, lo que vive en Cristo, lo que tiene vida en Cristo ahora. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses escribe diciendo que en el versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, y en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que les resucitó de entre los muertos. Y podemos ver que el apóstol está diciendo que habéis sido sepultados con él en el bautismo, lo cual significa que hay dos cosas bien marcadas en ahí. En la muerte de Cristo, nuestra vieja naturaleza, nuestra carne ha sido crucificada, ha sido muerta, pero vemos que también en el mismo bautismo, vemos que cuando salimos del agua, podemos ver que hemos sido resucitados con él, o sea, tenemos vida después de esa muerte hacia nuestro viejo yo. Nacemos con el nuevo yo que es en Cristo. Y esto es lo que podemos ver, que el medio de gracia nos ayuda a recordar el evangelio, el poderoso evangelio, el cual Pablo usa bastantes veces en la mayoría de sus cartas, y él se centra en el evangelio porque él sabe que realmente el evangelio es la solución para el alma perdida y la salvación para aquel que ha encontrado a Cristo. Porque dice el apóstol, no me avergüenzo del evangelio, en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y vemos en nuestro texto, ahí en Colosenses capítulo 9, versículos 12, dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, o sea, en el evangelio mismo. En el evangelio mismo. Y eso nos hace ver que nosotros ahora somos nuevas criaturas gracias a este glorioso poder del evangelio. Somos nuevas criaturas gracias al poder de Dios a favor de nuestras almas, para ser librados de Satanás, para ser librados del mundo y para ser librados de nosotros mismos. Pero hay algo diferente en que seamos nuevas criaturas, es que no solo somos nuevas criaturas, también somos ahora seres celestiales que pertenecemos no a este mundo, sino al reino de los cielos. Pertenecemos a Dios. Ahora, siendo nuevas criaturas celestiales, nuestros deseos han cambiado, nuestros deseos son diferentes. Ahora, siendo nuevas criaturas celestiales, todo ha sido afectado en nosotros. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir en esta tierra, como peregrinos, como pasajeros, no acomodándonos a este mundo, sino como caminando a lo que está más allá de lo que nosotros aún todavía no hemos visto y palpado, pero realmente algo ha pasado que nos ha transformado, y eso ha sido Dios mismo quien nos está llevando con ese deseo y nos está manteniendo con ese deseo, y ese deseo que aún Dios ha puesto, Él lo está completando y va a terminar, y lo va a terminar porque es lo que dice en Filipenses, ¿no? El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Entonces, ahora nuestra búsqueda debe de ser, o sea, nuestra búsqueda ahora es más intensa, y cada vez que pasan los años, este deseo crece y crece, y este 2021 no debe pasar sin antes haber dado pasos rumbo hacia la eternidad, hacia el eterno, hacia Cristo, asemejándonos a Él más y más.
En esta oportunidad vemos que el mayor tesoro prácticamente es Cristo. Cuando dice buscad las cosas de arriba, buscad a Cristo, es prácticamente entender que Cristo es aquel que debe de ser deseado por todos aquellos que han sido cautivados por Él. Vemos en Colosenses capítulo 2 versículos 1 al 3 dice así, de esta manera. Colosenses capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, el mayor tesoro para cada uno de nosotros es Cristo mismo, es Cristo mismo. Y el hecho de haber sido renovados y transformados a su imagen ahora, hace que nosotros andemos con ese norte, vayamos con ese norte. Entonces, vemos en Colosenses capítulo 3 versículos 12 diciendo: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, las cosas que son celestiales, las cosas que nos hacen vestir, que nos hacen mostrar a otros que no somos de aquí, que somos de allá. Entonces podemos ver esto, y Cristo es la fuente de esta vida eterna. Cristo es la fuente de todo lo que nos ayuda a acercarnos a Él, y Cristo es todo lo que nosotros podemos recibir en esta vida aquí, en la tierra. Y por eso debemos nosotros tomar en cuenta de que Cristo es nuestro norte, y en este 2021 tomamos en cuenta eso, y con ese rumbo vamos a caminar, que Cristo es nuestro norte, Cristo es a donde nosotros nos dirigimos, hacia Él. Y Cristo mismo nos embellece de adentro hacia afuera. Es algo que debemos tomar en cuenta, que Cristo hace su obra, y como hace su obra, vamos reluciendo diferente ante los ojos de los demás. El hecho de haber resucitado con Cristo implica que nuestra búsqueda y nuestra mirada están en los lugares celestiales, porque es el mismo sentir de hombres piadosos hace muchos años atrás, y podemos ver esto en Hebreos capítulo 11 versículos 13 al 16, cómo estos hombres antiguos, esos hombres que ya murieron, tenían esta mirada, no una mirada en lo terrenal, una mirada en lo celestial. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11 versículos 13 al 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Como hombres que pertenecemos a una patria celestial, vivimos de tal manera que nuestra vieja ciudadanía terrenal ya no nos identifica más. Tenemos una nueva identidad. Y cuando nuestros viejos hábitos vuelven, es ahí donde nuestra identidad celestial nos reclama para reflejar que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él. Y esto es vivir en esa búsqueda de Cristo, vivir en esa búsqueda de parecerse más a Cristo. Y esto es lo que cada uno de nosotros los cristianos debemos tener como meta, año tras año, año tras año. Este 2021 debe ser una oportunidad de crecer a la imagen de Cristo. Este 2021 debemos tomar en cuenta de que
crecer a la imagen de Cristo es nuestra meta como creyentes, pero también, o sea, de manera personal, pero también de manera corporativa, o sea, de manera colectiva, como creyentes en Cristo, como una sola iglesia. Entonces vamos a ver otra cosita más, la cual es desechando la vieja naturaleza, o sea, despojándonos de lo terrenal. Y esto es lo que vamos a poder ver en los versículos 5 al 8, donde dice, de manera personal, pues vamos a ver que desechar estas cosas van a contribuir a lo que es lo corporativo, o sea, la iglesia. El hecho de poder crecer en estas áreas de manera personal van a ayudar a que la iglesia corporativa refleje más a Cristo, de que todos nosotros reflejemos a Cristo en unidad, no de manera separada, ¿no? Sino que todos podamos reflejar de manera conjunta a Cristo. Entonces, ahora, nuestra pregunta para evaluarnos debe de ser, ¿no? Desde el momento en que fui transformado por Cristo, ¿cuánto aborrezco el pecado? ¿Cómo es mi lucha cuando tengo fuertes deseos mundanos, ¿no? O cuando me estoy apegando mucho a este mundo, o cuando prácticamente, o sea, mi pregunta es, ¿qué hago para librarme de ellos, ¿no? ¿Cómo los reconozco esto? ¿Cómo reconozco estas cosas en mi vida? ¿Cuál es lo terrenal y cuál es lo celestial? ¿Cuál debe de ser mi mirada en cuanto a esto? Entonces, una de las cosas que Pablo recalca a continuación es que nos está diciendo que matemos y demos por hecho la muerte de nuestros deseos terrenales. Que demos por hecho la muerte de nuestros deseos terrenales. O sea, ¿cuáles son esos deseos terrenales? Y a veces pensamos y nos confundimos en pensar de que es más prácticamente las riquezas o cosas bien visibles, pero no, estamos hablando del corazón, porque es ahí donde Cristo mismo empezó a trabajar con cada uno de los seres humanos y con los hombres a los que estaba predicando en ese tiempo. Entonces podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8, donde dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. O sea, a veces pensamos, oh, el dinero es lo malo. Yo he escuchado varias veces donde dicen, ay, el dinero, la raíz de todos los males. Pero es un gran error, parece bíblico, pero no lo es. Dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Está hablando del corazón. O sea, en sí las riquezas no son malas, sino que el que ama las riquezas es lo malo, es el que hace lo malo. Entonces podemos ver que dice aquí Pablo: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Y Cristo mismo dijo, ¿no? ¿De dónde salen todas estas cosas? Del corazón. Y la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y dice en el versículo 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Estas cosas el apóstol Pablo está mirando en los colosenses, porque los colosenses tenían ese trasfondo, venían de un estilo de vida así. Y podemos ver que Pablo es más general todavía en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Ahí es más general Pablo, ya hablando de toda la humanidad, generalizando a todos. Pero aquí Pablo está hablando específicamente de este grupo de personas, de este grupo de ciudadanos aquí en la tierra que vivían de una manera bien llevadas por sus pasiones, y vivían en fornicación, donde para eso era normal, ¿no? Y donde la impureza, o sea, no les afectaba, donde los malos deseos, la avaricia, eran cosas bien comunes entre ellos. Pero vemos que dentro de la humanidad
podemos ver más cosas todavía, y ahí es donde nos podemos identificar muchas cosas, de dónde salimos cada uno de nosotros. Leamos Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32 dice: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres y sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. O sea, vemos cómo Pablo generaliza todo el pecado de la humanidad en estas palabras, y vemos en Colosenses que está hablando con este grupo específico de los hermanos de Colosas, y podemos ver que después dice en el versículo 6: la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces nosotros antes vivíamos en alguna de estas maldades. Dios nos salvó de ellas. Dios nos sacó de ese muladar, y ahora estamos en los lugares mejores, en los lugares celestiales. Obviamente que no estamos ahorita, pero Dios ya está obrando en nuestros corazones para que gocemos de Él por la eternidad en el cielo. Entonces, la muestra visible de la maldad de los corazones es lo que condena a los hombres delante de un Dios santo. Y también hay algunos que se esfuerzan para poder llegar de alguna manera y deshacerse de esas cosas en sus propias fuerzas, los cuales de igual manera son condenados porque solamente lo están haciendo con sus propias fuerzas, y lo hacen solamente para aparentar piedad, pero su corazón no ha sido transformado, no ha sido regenerado. Pero en cambio el nuestro sí, el nuestro ha sido transformado. Incluso estamos viviendo ya esa vida desde aquí. Es la embajada del reino de los cielos, una representación del cielo aquí en la tierra, la iglesia, el cuerpo de Cristo. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 14, muestra algo bien interesante, en el cual dice que estas personas que tienen estas características de maldad estarán fuera y son tratados de una manera bastante ruda. Podemos ver en Apocalipsis 22, 14 diciéndonos: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Y vemos el contraste de esta verdad, de aquellos que entran y los que no logran entrar. Y versículo 15 dice: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Esto es terrible. O sea, pero qué afortunados nosotros, cada uno de nosotros, los que por gracia hemos hallado favor ante un Dios santo, ante un Dios justo, que nos perdona y nos ha perdonado nuestros pecados. Ahora, por amor, nosotros nos comprometemos a Él. Nos comprometemos a Él y a su pueblo. Nos comprometemos a Él y a su pueblo porque el que nos cautivó en su infinita misericordia nos ha bendecido con esta realidad. Una realidad de que ahora ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a Él y pertenecemos a su reino. Por esa misma gracia tenemos el valor suficiente para desechar todo tipo de maldad en nosotros.
tenemos el valor suficiente en nuestras vidas para rechazar y para desechar todo lo que nos contamina, todo lo que contamina nuestras almas. Podemos discernir, podemos saber qué es bien y qué es mal. No como ahora que estamos llegando cada vez más y más a lo peor. Y este 2021, ¿qué cosas nos esperarán? ¿Y qué cosas esperarán a nuestros hijos? Por ejemplo, el hecho mismo de la aprobación del matrimonio homosexual, o el hecho mismo de la idolatría, donde se va a manifestar aún más. Todas estas cosas van a afectar en la educación a nuestros hijos mismos. Todo esto va a afectarnos a nosotros mismos. Realmente es triste lo que está pasando. Y lo que está pasando es que están pensando todos en el mundo diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Han llegado a pensar de esta forma, pero nosotros, gracias a la palabra del Señor, gracias a su revelación hacia nosotros, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente eso, sino que ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos darnos cuenta entre lo que es bueno y lo que es malo. Esta gracia que hemos recibido de Dios nos fortalece bastante y nos da a entender que incluso aquí, cuando estamos en este mundo, a veces cometemos pecado, pero el hecho mismo de cometer pecado, nuestra confianza crece en aquel que no cometió pecado, en Cristo. Por eso dice en 1 Juan capítulo 1 versículos 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, jamás pecó. Él dio su vida en lugar nuestro y esto es lo que Él hizo. Y debemos recordar todo esto durante todo el año, de que si pecamos, tenemos abogado. Si pecamos, tenemos a quien acudir para recibir el perdón de nuestros pecados. Podemos ser limpiados de toda maldad. Tenemos esperanza para cada día de nuestras vidas, para seguir al supremo llamamiento al cual es Cristo. En Filipenses capítulo 3 versículos 13 al 14 el apóstol Pablo dice, ¿no? Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, el anclarse en Cristo es caminar con este norte, con ese rumbo hacia lo eterno, hacia el eterno. Todo es en Cristo, solamente por Cristo, solamente por medio de Él. Hermanos, cuando vemos en nuestro texto, podemos entender que Cristo nos hizo el gran favor a cada uno de nosotros de ser hallados limpios de pecado ante un Dios santo. Y ahora vamos a ver en que esto tiene que ver mucho para su gloria. Esto tiene que ver mucho para que la gente de afuera pueda ver que Dios existe, que Cristo es real en nuestras vidas cuando han sido transformadas y ahora cuando son visibles de manera en las que nos revistamos de lo celestial. Entonces, en el punto 3, vestidos en Cristo es el hecho de estar en Cristo, y revestidos de gala celestial es el hecho de andar con las nuevas virtudes que vencen los malos hábitos y no lo hacemos solos, sino que eso es colectivamente, en grupo, en iglesia, en un solo cuerpo. Como aplicación, me gustaría mostrarles estos versículos del 9 al 17 para poder ver cómo la vida del creyente por el resto de su vida ahora está llamado a vivir corporativamente con estas nuevas ropas. Yo siempre casi trato de comparar un poco lo que es lo cultural y después lo que es las prácticas, ¿no? O sea, en la cultura tenemos hábitos, ¿verdad? Pero los creyentes teníamos hábitos terrenales y que nos identifican en cada país de manera distinta, pero en lo celestial tenemos hábitos que realmente son bien diferentes
a estos hábitos terrenales, y estos hábitos se encuentran en estos pasajes: el hecho de tener tierna compasión, el hecho de mostrar bondad, el hecho de vivir en humildad, el hecho de la mansedumbre, de la paciencia. Estos hábitos son parte de nosotros, o sea, es parte de nuestra cultura celestial, es parte de lo que hay en nosotros, y lo aplicamos porque tenemos hábitos en nuestras vidas. Por ejemplo, en Bolivia, hábitos bien comunes son, ¿no?, el hecho de decir gracias, ¿no?, después de cada comida. Pero en otros países no es así. En otros países el decir gracias es dar un erupto, ¿no? Y es eruptar, y eso es decir gracias, porque el que cocina dice: lo he hartado tan bien que está agradecido, ¿no? Entonces, de una forma en la que ellos mismos ven de otras clases, de otra forma, ¿no?, el hecho de tener esos hábitos. Pero los hábitos ¿cómo digo esto? Los hábitos que nos identifican, y los hábitos que nos separan del resto de las personas son diferentes. Son hábitos celestiales. Y aquí es donde vamos a ver en nuestro texto donde dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. O sea, dejad esas cosas, ahora haced estas cosas, pues ahora en serio, ¿no? O sea, os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, a un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. O sea, todos son iguales. No haya diferencia de color, de piel, de costumbres, ni de hábitos terrenales. O sea, no importa, él es quechua, ahora él es aymara, entonces tienen diferentes hábitos, sí, pero ahora sus hábitos ya no son una prioridad en su vida, por el cual, por ejemplo, en la cultura quechua, si alguien te ofende, o sea, te ofende a ti, es como si hubiera ofendido a toda tu familia. Todos se la agarran contra el otro, ¿no? Todos, porque estamos unidos. Entonces, esa es la cultura, pero en realidad ahora tenemos otra cultura, tenemos otro estilo de vida, somos diferentes. Y esto es lo que nos hace diferentes, y eso es lo que dice en este texto. Entonces, como escogidos de Dios, santos, amados y revestidos de tierna compasión. Y esto hace que nosotros, cuando nos revistamos de esto, porque estamos vestidos en Cristo, y cuando somos revestidos de tierna compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, la gente ya no nos ve a nosotros de manera directa, ve a Cristo. Ve a Cristo, y cuando ve a Cristo, ellos saben que Cristo es real, porque lo han visto a Él en nosotros. Hermanos, estas cosas son los objetivos prácticos que debemos tomar en cuenta el resto de nuestras vidas, e incluso este 2021, como un objetivo de parecerse más a Cristo, y de manera corporativa también. Versículos 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No somos iguales, somos diferentes, vivimos cada uno de diferente manera, pero esto no nos hace que nosotros estemos divididos, sino que podamos vivir, como dice en la Biblia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y dice: si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cristo dijo: ¿cómo sabrán los demás que ustedes son mis discípulos? Cuando os améis los unos a los otros. O sea, la manera de que la gente sepa el evangelio, la manera de que la gente sepa que Cristo es real, es por medio de que el amor sea visible, de que ese amor nos
de que el amor realmente sea notable en nosotros, para que otros puedan ver que el amor es verdadero de Cristo. Para este 2021 debemos apuntar a vestirse de gala celestial, viviendo en tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia entre nosotros. Esta actitud dentro del cuerpo de Cristo hace que el Evangelio sea predicado a todos los hombres de nuestro alrededor. Sí, a todos los hombres de nuestro alrededor. Pablo en el mismo contexto nos muestra en el mismo contexto, ahí mismo del capítulo 1, versículo 28 dice, ¿no? A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, ¿no? Entonces, a él nosotros proclamamos. ¿Proclamamos cómo? Y vamos a leer los versículos anteriores, donde dice, versículo 26 del capítulo 1. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y es ahí cuando vemos que pasa después a mostrarnos estas cosas prácticas de que la gente puede ver que Cristo es real cuando nosotros vivimos de una manera diferente, de una manera distinta, de una manera celestial, cuando nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad. Y cuando vemos en el Sermón del Monte, una de las cosas también en las que otros dieron la gloria a Dios fue por el hecho mismo de sus buenas obras. Y estas son las buenas obras de cada uno de nosotros los creyentes. O sea, las buenas obras son estas: tener compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, lo cual Cristo tuvo y a quien nosotros nos parecemos y nosotros apuntamos a ser como Él, porque somos sus discípulos. Esta actitud dentro del cuerpo de Cristo hace que realmente el Evangelio sea predicado. A veces queremos predicar en la calle, está bien, no está mal, lo hacemos, pero estas cosas tienen un poder fuerte para poder convencer a otros, donde nosotros podemos mostrar y predicar el Evangelio con estas acciones visibles, ¿no? Las palabras que siguen a esta hermosa actitud de una iglesia madura del apóstol es que sobre todas estas cosas nos vistamos de amor, que es el vínculo de la unidad, donde pues terminaremos siendo agradecidos y llenos de paz en nuestros corazones. Entonces, todos debemos animarnos este 2021 a poder vivir de una manera en que sea revestida de estas virtudes que hemos recibido de Cristo: bondad, compasión, humildad, mansedumbre y paciencia. Cosas prácticas que tal vez nos pueden ayudar es como seguir el plan de lectura bíblica este año y hacerlo de manera conjunta, ¿no? Donde juntos podamos tal vez animarnos, ¿no? ¿Cómo te está yendo en el plan de lectura? ¿Cómo te está yendo en la lectura de la Biblia? Y no solamente eso, sino que también podemos hacerlo de manera en las reuniones, ¿no? Por ejemplo, la reunión de cómo aplicar, la reunión de aplicación, la reunión de los libros, las reuniones de la iglesia, las cuales nos ayudan a que podamos lucir estas vestiduras, las cuales son tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, donde ahí podemos ponerlas en práctica conjuntamente. Al ver la mejoría de nuestros hermanos, estaremos viendo a Dios mismo obrando también, y eso nos anima, y eso nos va a animar más al ver que cada vez
un hermano de la forma en que vivía, ahora está viviendo mejor, conforme a la voluntad de Dios, eso nos anima y nos motiva, ¿no?, a poder seguir con la misma mirada. Hermanos, este 2021 debemos tomar en cuenta de que Cristo nos ha llamado, lo buscamos a Él, y de la misma forma en que lo buscamos a Él, también nosotros nos despojamos de la vieja naturaleza y nos vestimos de las virtudes que Él nos ha dejado, que nos ha dado, y también a la misma vez lo hacemos de manera en que lo estoy haciendo por mi hermano y de la manera en que juntos lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Otra de las cosas prácticas que nos anima es el hecho mismo de saber que la palabra de Cristo habita en abundancia en cada uno de nosotros. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, dice Pablo, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hermanos, enseñándonos y amonestándonos según el consejo de Dios es lo que nos va a animar, nos va a llevar a vivir una vida diferente aquí en la tierra. Para finalizar, si hay alguien aquí que todavía no goza de este privilegio, o tal vez no cuenta con una familia que se preocupe por ti, una familia espiritual, deseo animarte a pensar seriamente en esto, de que el único medio para acercarse a Dios y ser parte de su pueblo es por medio de Cristo, es por medio de Jesucristo. Y cada uno de los creyentes sabe muy bien esto. Y esto es lo que nos anima a crecer en santidad, el hecho de saber que es por medio de Cristo. Porque si pecamos, tenemos abogado para con Dios. Y nosotros podemos confiar en Él, porque Él es fiel y justo, y nos acercamos a Él. Y si tal vez alguien todavía no ha tomado en cuenta en verdad esto, es el momento oportuno ahora. Es el momento ahora. Porque estuviste escuchando este sermón y también estuvimos hablando de que hay un lugar terrible a los que niegan dejar su maldad. Y aún más a los que escuchando no les nace el hecho de acercarse a Él en humildad, en reconocer a Cristo como su Señor. Quiero animarte que hoy es el momento y el tiempo indicado para acercarte al Señor. Mientras tengas vida, siempre hay una oportunidad, y esta es la indicada, de estar a un paso de poder acercarse a Él, arrepintiéndose y confiando en la obra que Cristo hizo por ti. Cristo dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Ese es nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nos fortalece, nos anima y nos da a cada uno esa nueva vida. Y aquel que todavía no la tiene, pues está ahí, Cristo ofreciéndola. Vamos a poder orar en esta mañana y deseo haberles animado, porque yo he sido muy animado con esto, de poder poner en práctica estas virtudes que Cristo ya me las dio y Cristo nos las dio a cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor, te agradecemos mucho, Dios nuestro, por permitirnos ver de dónde nos tomaste, de dónde nos sacaste y ahora cómo nos estás revistiendo, Señor, de gala, de tierna compasión, bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, para vivir en esta tierra, para que otros noten y vean, Señor, que tú eres real, para que te proclamemos, Señor, que estamos tan unidos a ti,
que tú eres, Señor, el único que merece la gloria, la honra y el honor. Que este 2021, Señor, sea diferente y podamos poner en práctica las virtudes que tú nos has dado, Señor. Los regalos que tú nos has dado para poder relucir a Cristo en nosotros. Gracias, Padre, por mostrarnos en esta mañana este texto de Colosenses para poder meditar de dónde nos tomaste y a dónde nos estás llevando. Amado Señor, te agradecemos mucho por tu palabra y ayúdanos a aplicarlo, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Padre Santo, y ayúdanos a tomar en cuenta para este 2021 que debemos cada uno de nosotros comprometernos y buscar, Señor, las cosas de arriba y dejar de vivir en las cosas terrenales, desechando la vieja naturaleza. Solamente en ti podemos hacerlo, Señor. Solamente tú nos puedes ayudar. Danos fuerzas, Padre Dios, y bendice, Señor, este tiempo. Y también guíanos, Señor, en el resto de la tarde y la semana y el resto del año para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.